están creciendo para la gloria del Señor, completamente sanos. Sigamos en el programa de Trayectos. Bueno, queridos televidentes, estamos ya ubicados acá en la vereda del Peñón y estamos junto en el punto donde se unen como las tres carreteras que diversifican los caminos a la vereda. Por este lado tenemos el camino que viene por la ruta de San Miguel, por este lado tenemos la ruta que viene por las veredas y luego ahora bajaremos por este camino al lugar donde tenemos la iglesia. Justo detrás mío se encuentra la única escuela que se encuentra en este lugar, la Escuela del Peñón, fundada en 1948. Y aprovecho para contarles, queridos televidentes, que justo aquí en este lugar, la familia Gómez, fue en este lugar donde Dios un día me trajo, fruto de la intercesión, por decirlo de alguna manera, de las personas que en esta vereda estaban orando, estaban buscando al Señor. Justo en esta casa, exactamente un día sábado, comenzamos a llegar a este lugar, a comenzar a iniciar lo que ahora sabemos que es la formación y la plantación de una obra del Señor. Fue justo acá, en esta casa de la familia Gómez, donde una persona que estaba inquieta buscando los caminos del Señor Jesucristo, estaba orando, pidiéndole al Señor que Dios enviara a alguna persona a predicar el Evangelio de Jesucristo a este lugar. Y fue exactamente aquí, en esta casa, donde comenzamos a hacer un tipo de oración los días sábados a las 3 de la tarde. En este lugar, estas personas estaban buscando a Dios, que Dios viniera, pudiera cambiar sus vidas, pudiera cambiar su cultura, pudiera sacarlos de ese estatus que ellos tenían, de personas calificadas como pobres, campesinas, sin sueños, sin esperanzas, sin ningún tipo de anhelo. Pero gracias al Señor, Dios escuchó las oraciones de estas personas que de alguna manera estaban buscando la presencia de Dios, una vida de Dios real en sus vidas, que los cambiara, que los transformara. Y mientras que en este lugar ellos clamaban al Señor, pues en Bogotá estaba ocurriendo también algo muy significativo. Para ese entonces, hace unos 3, 4 años, año 2002, 2003 aproximadamente, estaba con mi familia comenzando los caminos de Dios en una iglesia en Bogotá. Y allí llegó una persona alguna vez y entonces habló con el pastor que nosotros teníamos en esa oportunidad. Y entonces le dijo, pastor, hay un lugar donde se necesita predicar el evangelio. ¿Hay alguna persona que usted pueda enviar a predicar la palabra? Y entonces nuestro pastor, después de haber orado, haberle preguntado inclusive a algunos líderes de la iglesia, finalmente Dios le dio respuesta. Y entonces tuve el enorme privilegio de que entonces el pastor me dijera, Antonio, hay un lugar que se necesita predicar el evangelio. ¿Quisieras ir? Y entonces en mi deseo de compartir la palabra de Dios, le dije, claro, pastor, vamos a ir a compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Y fue así como estas personas que estuvieron en la iglesia un día me trajeron. Llegamos primero al lugar de Cibaté, estuvimos con ellos compartiendo un tiempo para luego llegar a este lugar, el campo, las veredas. Lo que dice la palabra del Señor es muy importante para nosotros recordarlo en esta hora, cuando el mandato del Señor fue ir y predicar el evangelio a todo lugar. Y todo lugar incluye este lugar, los campos, los lugares donde hay veces los evangelistas no llegan, lugares donde personas no van a predicar el evangelio, personas donde tal vez si no tienen una manera de ser vistos, entonces no predican el evangelio. Pero damos gracias a Dios y al Señor Jesucristo, que en este lugar entonces comenzamos con estas personas a compartirles el evangelio y comenzar toda una labor de un plan perfecto que tenía nuestro amado Dios de llegar a este lugar, implantar su nombre, bendecir este lugar. Y el día de hoy, queridos televidentes, hay una obra que se está plantando en este lugar, que es la Misión Cristiana Campamento de Dios, y cuyo privilegio
me dio nuestro amado Dios, permitiéndome ser pastor de este lugar. Y como de cariño muchas personas hay veces me dicen el pastor Toñito. Con todo esto, queridos televidentes, quiero que se den cuenta que el lugar, cualquier lugar de corazones hambrientos, sedientos por el Evangelio, Dios abrirá las puertas y los caminos. Y solo Dios necesita una persona que tenga el deseo de llevar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces Dios comenzará su plan perfecto. Ahora mismo nos estamos acercando a un lugar donde alguna vez, en un momento un poco difícil, por las cosas que ya les he venido compartiendo, el transporte, la lejanía y una cantidad de situaciones. Entonces un día yo le dije a Dios, Dios mío, yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú me digas qué hacer en este lugar, porque llegar a este lugar entre semana es complicado, salir en la noche es complicado, el clima es complicado, es un clima muy frío. No hay transporte en las horas de la noche. Y entonces tenía que venir entre semana a predicar el Evangelio. Y entonces tenía que devolverme hacia mi casa, a Bogotá. Pero un día yo le dije, Dios mío, estoy cansado y yo necesito que tú me ayudes. Y entonces Dios tocó el corazón de una persona que vamos a saludar ahora en este momento. Y entonces aquí comenzó una nueva etapa de lo que ha sido la misión cristiana Campamento de Dios aquí en la vereda El Peñón. No se vaya de trayectos, ya volvemos. Bueno, queridos televidentes, nos encontramos aquí desde la vereda del Peñón compartiendo este programa de trayectos que sé que es una bendición para todos ustedes. No es la madrugada, tampoco es la noche, son las 3 de la tarde y comenzamos a notar cómo en la vereda ya el clima comienza a variar, comenzamos a ver cómo la neblina, cómo comienza a subir desde el lugar de Fusagasugá y comienza a invadir todo este lugar. Cualquier persona viendo este panorama diría, bueno, es como la madrugada, será un páramo, pero no. Quiero decirle que simplemente estas son las condiciones habituales del clima de aquí, de la vereda del Peñón. Hermanos, y en medio de todo esto quisiera compartirles algo que ocurrió muy hermoso, muy precioso de parte de Dios. Cuando les estaba comentando el tiempo en que yo llegué a este lugar para predicar el Evangelio y cómo llegó un día en que yo le dije, bueno, Dios mío, creo que tal vez no voy a seguir porque los problemas del transporte, inconvenientes del clima y todo lo que ya les dije, llegó un momento donde Dios tenía que hacer algo. Y mientras que yo le estaba orando eso al Señor, pues Dios también estaba obrando. Y estaba tocando el corazón de una persona que tiene prácticamente el único supermercado de este lugar. Y Dios le estaba colocando en el corazón a este hombre, diciéndole, debes de darle posada al pastor. Estaban ocurriendo cosas importantes en este lugar. Habían unas bandas de ladrones que estaban llegando a las veredas, estaban robando las veredas, se estaban llevando los equipos, los motores del ordeño. Y entonces el temor comenzó a invadir las personas que habitan en todos estos lugares. Este hombre del cual les estoy hablando, pues sacó provecho. Y entonces accedió al llamado de Dios. Cuando Dios le dijo, dale hospedaje al pastor en este lugar. Un día cualquiera estuvimos hablando y entonces este hermano llegó y me dijo, pastor, Dios me ha hablado. Y entonces le ofrezco aquí en este lugar un hospedaje para que usted no tenga que regresarse a Bogotá. Aquí en este lugar le ofrezco donde dormir, donde descansar, le ofrezco un alimento. Y créanme, para mí fue una gran respuesta del Señor, aunque yo no sabía lo que estaba ocurriendo con todo este problema de miedos y temores por los ladrones. Fue así como al lugar donde ahora vamos a mirar. Allí este hombre entonces me abrió las puertas de su casa y los días que venía a predicar el Evangelio aquí a la vereda, entonces en las noches ya no me iba para Bogotá, simplemente me quedaba en este lugar bajo unas atenciones maravillosas de parte del Señor. Y agradezco a Dios por la vida de este hombre que con su amor,
su alimento, el hospedaje, pues cubrió una buena parte de este tiempo en el que estuvimos predicando el Evangelio. Bueno, como les venía contando, mientras que Dios estaba obrando en el corazón de este hombre para darme el hospedaje en este lugar, pues los ladrones venían haciendo también sus trabajos, robando, trayendo temor a diferentes lugares. Un día llegaron aquí a la vereda del Peñón y justo en ese lugar, el salón comunal de la vereda, ese lugar pues estaba equipado con algunas cosas que se necesitan para las actividades de la vereda. Fue así como los ladrones llegaron hasta este lugar y entonces se llevaron los equipos, utensilios y las cosas que tenían allí. Pero para la gloria de Dios, para la gloria del Señor Jesucristo, tan cerca este salón comunal de la casa donde yo me estaba hospedando, pues gracias al Señor, aunque a este varón le habían dicho que probablemente iban a venir a hacerle un robo, pues gracias al Señor nunca ocurrió, porque el día que ese varón le abrió las puertas a Dios, me permitió llegar a ese lugar, la protección de Dios llegó a ese lugar. Y para la gloria del Señor, hasta este día se reconoce que aunque hubo robos en muchos lugares, incluyendo el salón comunal de la vereda, pues la casa de este señor no le ocurrió absolutamente nada, porque había un siervo de Dios en ese lugar trayendo la presencia del Señor. Y esto fue notorio en la vereda. Muchas personas lo supieron y desde entonces comenzaron a decir, bueno, como que cuando que llega ese evangélico, como que algo ocurre, hay protección y hay bendición. Trayectos. Bueno, queridos televidentes, aquí estamos en el punto central donde ya vamos a dirigirnos al lugar donde estamos plantando la obra de la Misión Cristiana Campamento de Dios. Estaba recordando ahora cómo en aquellos tiempos cuando comencé a llegar a este lugar, ocurrieron cosas muy especiales, muy significativas en este sitio. Por este camino que ustedes ven detrás mío, alguna vez a la madrugada, cuando después de haber predicado en la noche, me dirigí hacia mi casa en Bogotá, en una mañana, hacia eso a las 5 de la mañana que iba saliendo hacia la carretera de San Miguel a coger mi transporte para Bogotá, ocurrió algo. Así como acabaron de ver ahorita las tomas de la neblina, esa mañana se encontraba así, todo completamente lleno de neblina. No se veía absolutamente nada. A más de unos 2 metros de distancia no se podía tener nada visible. Y en medio de toda esa oscuridad aparece un hombre, el cual me abordó, me atravesó su bicicleta y de una forma irónica, de una forma muy fuerte, se paró al frente mío y llegó y me dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Yo le dije, no, yo no sé quién es usted. Me dijo, yo sí sé quién es usted. Usted es el pastor que ha venido a trastornar nuestras creencias de aquí, de esta vereda. Lo que nuestros padres nos han enseñado
Así es que vengo a decirle, se va de este lugar, se va de esta vereda, aquí no lo quiero volver a ver. Y bueno, yo simplemente mirando su actitud, simplemente estaba esperando una respuesta de Dios en mi corazón. ¿Qué hacer en ese momento? Y fue así como Dios, en un momento, simplemente como que turbó el ambiente. Y este hombre quedó como sin saber qué hacer y me dio oportunidad de salir. En la actualidad, él todavía anda caminando por acá y estamos orando para que él pueda creer en el nombre del Señor Jesucristo. Paralelo a esto, ocurrió algo que lamentablemente no tuvo un buen final. Fue como un hombre, alguna vez acá, apenas se enteró de la obra que estábamos haciendo, predicando el nombre del Señor Jesucristo aquí en la vereda. Entonces, este hombre no estaba de acuerdo con el Evangelio. Y entonces vimos cómo cuando se embriagaban los fines de semana, tomaba su peinilla, tomaba su machete y entonces ubicaba las personas que ya estaban llegando a los caminos del Señor Jesucristo, aquellas personas que a mí me conocían. Y entonces vimos cómo este hombre ebrio comenzaba a molestarlos y les preguntaba con voz enérgica y les decía, ¿dónde está ese pastor? Voy a matar a ese pastor porque yo no quiero que venga a predicar ese evangelio a este lugar. Yo me enteré de eso. Sabía que esta persona estaba buscándome con un espíritu de muerte. Pero gracias a Dios, Dios me puso en el camino un varón de Dios, el cual me dijo, tienes que orar por eso, Pastor Antonio. No puedes dejarlo libre de esa manera. Y ellos me ayudaron. Hubo muchas personas que estuvieron orando, me estuvieron respaldando en este lugar, orando para que Dios hiciera algo. Y tristemente, queridos televidentes, tuvimos que ver el poder de Dios, pero para poder proteger la vida de su siervo y en contra de una persona que quería hacer el mal. Un día cualquiera este hombre estaba trabajando, estaba manejando su tractor y desafortunadamente nadie se explica cómo terminó debajo de las ruedas de ese tractor. Dicen las personas que lo vieron que quedó totalmente maltratado, sus huesos, su cuerpo. Fue un panorama muy desagradable. Finalmente llegó a Bogotá, lo llevaron a una clínica y cuentan las personas que estaban alrededor de él. Este hombre pudo reconocer el error que había cometido al haber querido ser usado para darle muerte al pastor que estaba trayendo el evangelio a este lugar.